Cuando creamos algo, sea lo que sea, tendemos a endulzar nuestra obra con algo que a nosotros mismos nos apasione. Puede ser algo evidente como cualquier manga de Inio Asano o como lo es el estado emocional de Hideaki Anno en Neon Genesis Evangelion, o algo más sutil como puede ser un mismo gesto de cabeza bajo la misma perspectiva de una de las obras que inspiró tu trabajo. Así pues, siento que cualquier elemento que te dé identidad como creador y haga saber a través de tu obra quién eres, qué te gusta y qué quieres contar, da más profundidad a la misma y permite al espectador sentirse identificado a un mayor nivel si, por casualidad, comparte dichos intereses. Eso sí, y es a lo que quiero llegar con todo esto, no compromete la propia identidad de la obra por sí misma. Para ejemplificar mejor esto, me gustaría poneros como ejemplo la novena película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Sauerkraut! Crown you Nazi bastards! Hace un par de domingos fui al cine a ver esta película pese a que todo lo que había leído en internet sobre ella era terrible. Sobre todo no por parte de los medios, sino por parte de la crítica de los propios espectadores. Así pues, sin muchas expectativas, me senté en la butaca de cine y al cabo de 2 horas y media, más o menos, salí de la sala encantado por seguramente una de las mejores películas de Tarantino hasta la fecha. Sin duda, algo diferente a lo que había hecho hasta ahora, pero de la misma manera la encontraba como una oda al cine y a todo lo que Tarantino ama. Quiero decir, queda evidentemente reflejado el amor por los spaghetti westerns en la película, ya que es el tema principal de la misma, pero más allá queda también evidentemente reflejado su amor por Hollywood con sus más y sus menos. Queda también evidentemente reflejado su amor por el caldo de cultivo en el que se convierte Los Ángeles con el paso del tiempo, e incluso, para variar, es evidente su maldito fetiche por los pies. Y todo esto es maravilloso, pero quizá vuelve a la obra un tanto más personal de lo que debería y desconecta con muchos espectadores que ni siquiera conocen quién era Sharon Tate, James Stacy o el propio Charles Manson y la secta que había detrás suya, sobre todo para un público europeo no tan arraigado a la historia de Hollywood. Y no voy a miraros por encima del hombro y escupiros en el ojo por no saber quién eran estas personas y qué tragedia ocurrió entre ellas. Yo me enteré nada más que semanas antes cuando Elena, por pura curiosidad, vi algunos documentales relacionados con Charles Manson y sus terribles crímenes. Así que por eso mismo comprendo que a mucha gente la película le pareciera aburrida, que no se diera cuenta de que estaba representando un crimen atroz de finales de los 60, que sucedió de verdad y que justamente por eso el final de la película era más impactante de lo que ya parecía. Además de crear una atmósfera alrededor de todo ello durante la película mientras nos muestra las diferentes vidas y los diferentes caminos de los personajes y la industria. Pero quizá era demasiado contexto para captar de la misma manera a unos espectadores y a otros. Quizá la película estaba demasiado empapada en lo que a su creador le hubiera gustado ver. Y es que, cambiando de tercio completamente, ya van dos cara a cara charlando con editores de manga que me han repetido la frase de que como editor tienes que diferenciar entre lo que te gustaría que funcionase y en lo que crees que realmente va a funcionar. Que siendo editor de manga no puedes convertir a la marca y convertir a la editorial en tu propia estantería particular. Comprendo que eso haya pasado con Once Upon a Time in Hollywood, comprendo que sucediera con Roma de Alfonso Cuarón, y es justamente lo que me saca de la trama constantemente de Zetsuo no Tempest. Zetsuo no Tempest es un anime del 2012 producido por Bones. La historia, por ir al grano, trata de dos amigos, Majiro y Yoshino, que por sus propios intereses se ven envueltos en una batalla entre el bien y el mal representada por el Árbol del Génesis y el Árbol del Éxodo. Ambos elementos tienen un papel fundamental en dicho mundo y dotan a algunos humanos de poderes mágicos. Ambos pueden utilizar la magia de forma indirecta, pero a ninguno de ellos les importa realmente. Simplemente Majiro quiere vengar la muerte de su hermana sea como sea, y Yoshino no tiene más remedio que seguirle al querer a Majiro como un hermano, ya que desde pequeños solo han vivido y solo se han tenido realmente el uno para el otro. Una premisa ciertamente interesante y con un primer capítulo completísimo, seguido del primer y mayor problema que seguramente tengo con la serie, que es que se caga en una de las reglas fundamentales de cualquier obra, que es enseña y no cuentes. Y soy el primero que es consciente de que el anime suele dar muchas vueltas sobre sí mismo, generalmente por el medio del que viene, el manga. Dibujos carentes de movimiento, transiciones, música, color y cualquier otro elemento narrativo que no salga de una pluma. Y o eres Takehiko Inoue, o eres Kentaro Miura, o eres Junji Ito, o cualquiera de los grandes del medio que con tan solo el dibujo son capaces de evocar historias completas sin mediar palabra, o te ves en parte relegado a poner en palabras cómo tus personajes actúan y sienten. Y esto se ve reflejado más tarde
en la obra animada que raramente se toma sus libertades para cambiar la historia y hacer que funcione con los elementos de los que dispone la misma. Pero Setsuen no Tempest arranca su premisa, planta las bases durante los 8 siguientes capítulos que se te hacen eternos para luego, al ponerse interesante con una de las batallas de ingenio más entretenidas que he disfrutado desde hace tiempo, volver a reiniciar la trama, volver a plantar otros cimientos para un nuevo arco hasta el punto de que la serie se convierte en una maldita sitcom y terminamos de nuevo por todo lo alto, aunque con un final que, en mi opinión, carece bastante de empatía hacia lo que está sucediendo y cómo afecta esto a los personajes, a diferencia de la primera parte. Y no es tanto culpa de lo que la serie realmente cuenta, que también, sino de cómo lo cuenta. En mi opinión, creo que se sobreexplica hasta la saciedad lo que pasó en el pasado, qué sucede ahora, cómo vamos a actuar y lo que pasa después. Todo con diálogo y más diálogo en vez de resolverlo de forma creativa. Por ponernos un ejemplo, sin hacer mucho hincapié, uno de los resultados de algo que sucede en la trama conlleva el que la criminalidad y todo lo malo que sucede en el mundo termine de forma inmediata por uno de los dos árboles que os he comentado antes. Pues bien, ¿sabríais que habría sido súper sencillo para contarnos esto? Poner un periódico o unas noticias de fondo en la televisión mientras nuestros personajes siguen con sus vidas y con sus caminos. De esa manera, la historia sigue avanzando y tenemos varios canales a través de los cuales recibimos información. Pero no, Setsuen no Tempest se encarga de poner un diálogo más que extenso entre dos personajes hablando de las consecuencias de lo que ha ocurrido. Y de nuevo más tarde con lo contrario. Y de nuevo una y otra vez cuando tienen que explicarnos que el que cambia un elemento trastoca de forma indirecta a otros en vez de hacer que el espectador lo dé por hecho, lo intuya o se lo haga saber de una forma más natural y menos evidente, que no sea decírselo. Creo que es responsabilidad de un director el que todos los elementos remen hacia una misma dirección. Estoy cansado de poner este ejemplo, pero el primer capítulo de Zankyo no Terror es una muestra estupenda del trabajo de Shinichiro Watanabe, donde en tan solo 20 minutos ves todos los pequeños detalles que te dicen muchísimo de los personajes y de la trama sin siquiera decir realmente nada. No necesito un diálogo o un flashback de un exhausto entrenamiento militar en el jodido Vietnam para saber que uno de los personajes tiene soltura con armas y explosivos y lo veo hacer malabares con una puta granada. Cosa que me permite saber ya no solo que sabe utilizarla, sino que se siente cómodo haciéndolo y lo ha hecho una y mil veces. Sin embargo, Masahiro Ando, director de Sword of the Stranger, Sirius the Jagger y lo demás ni siquiera cabe que lo mencione, en Setsuen no Tempest creo que tiene demasiados elementos a su disposición y demasiada poca experiencia como director para hacer frente a un proyecto con una trama tan completa y tan compleja en algunos aspectos, relegando todo lo que necesita la trama principal para funcionar al guión y al diálogo. Y repito, puede que el manga funcione de la misma manera, pero es a lo que muchos autores se ven relegados cuando tienen muchísimo que contar y no tienen tiempo de resolverlo todo de forma creativa mediante el dibujo. Además que ellos solo tienen ese canal de expresión. En el anime, Masahiro cuenta con todos los que una obra audiovisual implica y aún así es incapaz de salirse del marco. Y otra cosa más, y es que incluso uno de los mejores estudios de animación de nuestros tiempos no supo hacerle realmente justicia a esta obra en lo que a animación se refiere. Conocemos a Bones de sobra y de lo que son capaces de hacer. Solo hay que ver cualquiera de sus obras para saber que es un estudio con unos estándares de calidad mucho más elevados al resto. Pero aun bajo la misma dirección, Bones trabaja a través de freelancers completamente distintos para cada proyecto y el staff de una serie a la siguiente puede no tener nada que ver más allá del nombre del estudio. Incluso he indagado en algunas otras series de Bones como Space Dandy y Noragami, que se hicieron más o menos por la época de Setsuen no Tempest, y comparándolas con el staff me ha sido increíblemente complicado encontrar un solo nombre que se repita, un solo trabajador que compartiera alguno de esos tres proyectos. Aún así, han conseguido a través de los años ganar un nombre y una reputación por su forma de hacer las cosas, y Setsuen no Tempest no está mal, pero se nota que se va desinflando conforme avanza la serie, y el staff tiene que hacer frente a la emisión de 24 capítulos de forma continuada. Algo que Bones ya ha hecho en el pasado, y ya lo ha hecho muchas veces, incluso mucho más de esos 24 capítulos, pero por norma general, al menos en estos últimos años creo que suelen relegarse por norma general a sus 12-13 capítulos por temporada para mantener ese estándar de calidad. Y por último, y en correlación al inicio del vídeo, creo que Kiyoshiro Daira, el autor del manga al fin y al cabo, prioriza demasiado sus gustos y crea una historia mucho más personal de lo que debería, envuelta en una magia que por mucha explicación que intente dársele, no tiene gran profundidad, y lo siento, pero citan demasiado a Shakespeare. Sí, lo hemos pillado, Kyo, te gusta Shakespeare, lo he entendido. Hamlet y La Tempestad son dos de tus libros favoritos y son dos de los pilares por los cuales se basa esta obra, pero bañas la serie de demasiadas referencias a estas mismas. Incluso la llevas por caminos parecidos entre una obra y otra y hace que, de alguna manera, pierda su propia entidad e identidad. He cogido un día de verano y me ha apetecido ver Setsuen no Tempest. Quiero ver tu historia, quiero ver lo que me quieres contar, algo nuevo y que sale de tu cabecita. No una especie de fanfic de Hamlet y La Tempestad mezclado por tu pasión por el manga. Y bueno, creo que después de
aproximadamente 10 minutos sacando algo que necesitaba expulsar del pecho acerca de Zetsuen no Tempest. Vamos allá para dejar el vídeo con un buen sabor de boca, con algunos puntos que sí me han gustado de la serie y que me han hecho encariñarme de forma puntual con la obra y no considerarlo un visionado completamente innecesario. Y estos se sustentan por dos pilares muy férreos: la apabullante banda sonora de Wakabayashi Kazuhiro, que despunta en todos y cada uno de los capítulos sin excepción, con ese aire reminiscente a las obras de Shakespeare y que le da el toque perfecto y necesario a la obra y a sus personajes, y sus dos protagonistas y las puntuales apariciones de Aika, aunque sean mediante flashback, me hacen amarles en prácticamente cada escena, porque siento que son personajes bien desarrollados y con un carácter muy definido. Estoy harto de ver protagonistas de animes, mangas, películas o series que, pese a todo lo que pierden y dejan atrás, siguen adelante con una meta que capa todos sus deseos personales, como salvar el mundo o algo por el estilo. En Zetsuen no Tempest, Mahiro quiere vengar a su hermana desde el primer capítulo y así sigue prácticamente en su totalidad. El mundo se viene abajo a raíz de las consecuencias de las acciones que estoy haciendo. Me importa una mierda. No me importa nada que el mundo a mi alrededor se desmorone si es un mundo donde mi querida hermana fue asesinada. Y algo parecido pasa con Yoshino, el cual no lo exterioriza, pero carga con el dolor de esa muerte durante toda la serie, haciendo parecer como que nada importa cuando no hay nada que le queme más por dentro. Una misma tragedia, dos formas completamente opuestas de afrontarla y digerirla, pero ambas completamente humanas y que te dan la sensación de que son personas reales con sus vidas y sus caminos, más allá que personajes de una obra de ficción. Dejando eso a un lado, Zetsuen no Tempest para mí tiene demasiadas carencias que la hacen ser no una serie horrible, pero sí una serie que podría haber dado mucho más de ella si hubiera caído en las manos apropiadas. Si alguien hubiese adaptado de forma creativa todo ese diálogo que tan innecesario es en algunas ocasiones y se pudiese haber resuelto con un mero gesto, un movimiento de cámara o con el mero silencio. Bueno amigos, y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado o cuanto menos os haya parecido interesante. Sé que ha sido un vídeo más del libro que ya no disfruto del anime como antes y esa clase de cosas, pero bueno, así es Patreon, siempre en las votaciones ponemos series que no he visto y la mayoría de veces damos en el clavo porque mi público me conoce estupendamente bien, pero hay otras pues que damos en el palo. Yo era el primero que tenía mucha fe en Zetsuen no Tempest por estar animada por Bones y por plantear una base que en un principio me interesaba muchísimo, pero creo que la ejecución no ha sido ni mucho menos la mejor en esta serie y ha tenido muchos problemas en cuanto a la adaptación, ¿no? En cuanto a cómo llevar esa historia tan compleja con tanto diálogo a el formato de anime. Creo que, como he dicho en el vídeo, Masahiro Ando no ha dado en el clavo y no ha sido capaz de reinterpretar toda esa historia para el anime y simplemente se ha delegado a ponerlo todo en los diálogos y ponerlo todo en palabras en vez de en hechos y en vez de mostrarnos el efecto que tenían todas esas palabras en un medio en el que podría haberse expresado. ¿Considero entonces, y estoy diciendo con este vídeo, que Zetsuen no Tempest es una obra horrible? Pues no, simplemente os estoy diciendo pues lo que me ha gustado de la misma y lo que no. Y considero que en lo personal no ha sido una serie que me haya conectado conmigo a un nivel personal. La historia no ha acabado de convencerme en ningún momento. La primera parte y el tema de Aika sí que pues ha llegado a interesarme y ha llegado a emocionarme en algunos momentos, pero el tema del árbol del éxodo y el árbol del génesis y todo el percal que se monta a su alrededor pues en ningún momento ha conectado conmigo, en ningún momento me ha hecho interesarme por la serie, y la producción de Bones tampoco ha estado a un nivel para que haya podido olvidar todo eso, haya podido simplemente disfrutar de la serie sin pensar en nada más. Así que nada, creo que eso sería, esa es mi opinión y espero leer la vuestra en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no. Dicho esto, muchísimas gracias a todos los patrons que han estado apareciendo por aquí o por allá en pantalla mientras he estado hablando durante todo este tiempo. Gracias de corazón a todos ellos por apoyar mi trabajo y por aportarme, aunque sea simplemente con un solo dólar al mes, en el cual pues pueden acceder a las votaciones para elegir qué anime veo mes a mes y pueden ver los vídeos antes, en oculto, en privado, antes de que se publiquen en el canal, que soy consciente de que cuando publico los vídeos hay un poco de confusión, ¿no? Al ver comentarios de hace 3 o 4 días cuando acabo de publicar el vídeo hace unos minutos, pero es eso. Así que si como ellos queréis decidir qué anime veo mes a mes y al cual le hago review y queréis ver los vídeos antes de que se publiquen en el canal, os dejo mi Patreon en la descripción y lo dicho, tenéis todas esas ventajas por un solo dólar al mes y os lo agradecería por completo, así que de verdad muchísimas gracias a todos los que estáis viendo este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!